Buenas tardes a todos. Y a veces cuando hablamos de KPIs, cuando hablamos de gestión de innovación, a veces se nos hace un pan con mango, porque cuando buscamos medir innovación, innovación es una forma de hacer las cosas para llegar a un mejor derrotero. No es un resultado en sí la innovación. La innovación es lo que nos va a ir acompañando para poder ir transformando este mundo que nos rodea. Y cuando pensamos en medir, a veces pues nos surgen varias preguntas, ¿no? La principal y quizá la más obvia puede ser, ¿qué? ¿No? Ahí está. La pregunta más obvia es el qué, y la he puesto de costadito porque a veces, es la más obvia, pero también es la menos explorada a veces. ¿Y por qué es la menos explorada? Porque si estamos en una compañía, usualmente nos hemos acostumbrado o hemos aprendido que el qué lo va a enunciar otro, y rara vez lo vamos a desafiar, ¿no? Y cuando se desafía siempre habrá alguien pues que no haya aprendido bien la paporreta, perdón, la lección, y nos va a dejar pues con una desazón terrible. Y cuando somos nosotros los innovadores, cuando nosotros somos los directores, se nos hace un mundo definir qué vamos a medir. Y eso lo tenemos que hacer en conjunto con otras preguntas más, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué respuesta estamos buscando? Y cuando hablamos de innovación, pues no siempre sabemos si es que estas mismas preguntas van a aplicar en la misma dimensión y si son igualmente relevantes. Entonces, empezamos perdidos, empezamos complicados. Ya innovar ya es algo tan difícil, digamos, tan poco estructurado en las compañías, quizás nació con el gen emprendedor, pero en las compañías que también han nacido de un gen emprendedor, pero ahora que ya tienen empleados, es mucho más difícil. Todos buscamos un rol, todos buscamos unas reglas definidas. Y la innovación es de cierta manera desafiar las reglas, ¿no? Y cuando buscamos medir innovación, buscamos ver cuál es el efecto de ese desafío, ¿no? En lo que estamos haciendo. Y ahí es donde vamos a tocar un poco el aterrizaje, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en toda medición hay comunicación, ¿no? Y la comunicación es subjetiva, muy sujeta a ser apropiada de diversas maneras. Y si no hay un claro punto de referencia, el horizonte hacia el cual mirar, va a ser difícil empatar esos pareceres con los ánimos dentro de un equipo, ¿no? Acá una frase famosa de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, que pensaba pues que el mundo iba a aceptar la dinamita como un disuasivo, ¿no? Y les cuento una historia, pues, o sea, esto no solamente le ha sucedido a Alfred Nobel, le ha sucedido a muchas más personas, que definitivamente nos están rodeando, nos están llevando a desafiar lo que tenemos enfrente. Por ejemplo, y ya cosas que suceden todos los días, ¿no? Por ejemplo, hoy día, mi cuñado me decía, pues, que tenía difícil encontrar un tema para su tesis, de maestría, porque nadie en su grupo coincidía perfectamente en lo que se podía buscar como tema, ¿no? Y el gran problema no era el tema, sino la voluntad de conciliar, ¿no? De ceder y entregar antes de buscar apropiarse, digamos, de esa cosa que vamos a llamar, en este caso en particular, tema de tesis, ¿no? Y eso es parte de la educación que hemos recibido, ¿no? Ese desaprender nos resulta súper duro, ¿no? Porque te invita a regresar a la ingenuidad, esa ingenuidad que nos muestra en esa frase Alfred Nobel, ¿no? Que de la mano de la curiosidad le permitió inventar algo tan increíble en ese tiempo como la dinamita, ¿no? Lo que usualmente tenemos y con lo que hemos sido educados ha sido defensa, ha sido búsqueda de seguridad, ¿no? Y algo de eso, pues, ya hemos estado tocando en estos últimos 2 días. Entonces, como ellos como muchas personas lo han dicho mucho mejor que yo, no voy a entrar mucho ahí a discutirlo porque vamos a seguir hablando de métricas, ¿no? Pero es que ese algo tenemos que aprender de Alfred Nobel, ¿no? Hay que ser ingenuo, sí, hay que ser ingenuo. De verdad, hay que ser ingenuo.
¿no? Pero también hay que validar esa ingenuidad con la razón, ¿no? La fe simplemente en los negocios, digamos, no nos va a bastar. Al menos la fe entre los humanos, pues es difícil digamos, de generar, ¿no? Ahí tenemos que buscar otros elementos adicionales. Y por eso es que hoy día hablamos un poquito de métricas, ¿no? Para insistir en diferencias, ¿no? Acá tenemos una frase súper interesante de Avi Nardini, ¿no? Pero acá lo que yo pienso es que tenemos que pensar doble cuando pensamos en medir innovación, ¿no? La innovación es un medio, no es un resultado, ¿no? Entonces, no es que voy a medir igual un negocio totalmente, digamos, recurrente, ¿no? Y sin innovación, como puede ser la venta, pues, de avena, con elementos que necesitan otro tipo de métricas, necesitan otro tipo de búsqueda de la verdad, ¿no? Cuando yo quiero vender avena, lo único que me interesa es cuántos sacos de avena, cuántas bolsas de avena he vendido. Y de repente, pues, me interesa saber en qué peso se vende más. Y de repente ahí nomás me quedé, ¿no? Y eso me va a dar la información que estoy buscando para saber si es que esa venta de avena es exitosa o no es exitosa, ¿no? Cuando hablamos de innovación, cuando la innovación es una forma de hacer, es un medio para llegar a un objetivo, ¿no? Es una acción, ¿no? Hablamos de innovar, ¿no? La innovación como tal, digamos que se queda un poco en el aire, pero la acción de innovar es lo importante. Entonces, ese innovar lo tenemos que medir de una manera adecuada y ajustada a ese rol que tiene ese proceso. Y ahí es donde ahí vamos a tratar de establecer primero algunas diferencias entre distintos tipos de indicadores, ¿no? Los KPIs o los KPIs o los indicadores de desempeño clave, ¿no? Definitivamente, pues, nos ayudan a medir aquellos elementos que nos permiten resumir en 1, 2 números o cifras, o 5 números o cifras, o cuando hablamos de un balance scorecard con KPIs, hablamos de elementos digamos, de poder redondear en algunas pocas cifras lo que está sucediendo, la realidad, ¿no? Ahí nos tenemos que manejar, digamos, de una manera, digamos, tratando de atacar resultados, ¿no? Y ahí es donde cuando pensamos en un KPI de innovación, tenemos que atacar este gran problema de que estamos hablando de medios, no de resultados. El gran problema justamente con los KPIs de innovación es la subjetividad, ¿no? Pero me dicen, oye, pero los KPIs me lanzan números, ¿cómo es que generan subjetividad? Claro, los KPIs generan subjetividad, ¿por qué? Porque están relacionados con un objetivo en particular. Ese objetivo lo selecciona una persona. Ahí ya tenemos subjetividad. Lo hacemos en un espacio de tiempo, ¿no? Nosotros escogemos ese espacio de tiempo que es el que pensamos que es el adecuado. Hay subjetividad. Nosotros buscamos la fuente, ¿no? De repente es el punto menos subjetivo, ¿no? Porque en realidad podemos definirlo de una manera consensuada y probada, ¿no? Y la frecuencia la seleccionamos nosotros en función de lo que pensamos que puede suceder y que podamos probar mejor, ¿no? Entonces, de frente los KPIs, los indicadores que transforman, digamos, todos estos elementos en números o en una métrica, ¿no? Tienen un efecto donde vamos a ver subjetividad siempre, ¿no? Entonces, cuando queremos tratar de intuir si es que estos KPIs funcionan, ¿no? Una de las principales señas de que sí funcionan es cuando generan más preguntas dirigidas antes que respuestas. Es decir, cuando yo encuentro que mi nivel de ventas está en 26 en el distrito de San Juan, ¿no? Versus 28 en el distrito de Santiago de Surco, ¿no?
tengo preguntas por hacer. Primero, ¿por qué es así? ¿Qué está sucediendo en cada una de estas zonas que me permita saber y aprender cómo generar más ventas en alguno de estos dos? O cómo nivelar, ¿dónde están los elementos clave? ¿Qué hay detrás de este número que estoy encontrando? ¿No? Y el gran elemento acá es que la subjetividad nace del lector de los KPIs, de la persona que está en el ápice estratégico, el CEO o el director, ¿no? Y que usualmente también participa pues en la definición de las métricas y luego va a delegar la ejecución, ¿no? Entonces, esas métricas obtenidas son usadas como parte de un contenido subjetivo, ¿no? Entonces, desde la creación del mismo KPI hay un elemento subjetivo. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque te permite salir de la mera cifra. No eres una máquina, somos seres humanos, estamos para generar decisiones, que hasta ahora, bueno, las estamos generando los humanos, ¿no? Entonces, el encargado de la medición probablemente no va a tener mucha idea de todas las preguntas resueltas para poder definir un set o una familia digamos, de KPIs que podamos tener. Y esto es súper top-down, ¿no? O sea, estamos generando, o sea, el ejecutivo medio o el ejecutivo más bajo, ¿no? El que no diseñó el KPI, te va a dar respuestas. Y yo lo que estoy buscando como CEO, como gerente, son preguntas que podamos atacar juntos, que podamos discutir, que podamos ayudarnos a ir tomando decisiones y experimentar en el proceso. Como verán, el proceso de experimentación se da junto con los KPIs, pero como una búsqueda constante de generar ese ambiente de aprendizaje. Si yo uso los KPIs como respuesta, digo, qué bonito, que esto es más, esto es menos, y esto se lo mando a recursos humanos para que dé un premio, un castigo, a la antigua, ¿no? Lamentablemente el proceso de aprendizaje se va a cortar. Si yo como persona que trabaja, digamos, en la compañía y veo que eso es así, que me van a medir para subirme el sueldo, para darme una palmadita en el hombro, para decirme, bravo, te mereces un ascenso, yo voy a ser esclavo de los KPIs, ¿no? Y ahí comienza un severo problema porque no necesariamente el seguir los KPIs va a generar mejores utilidades, un mejor involucramiento con los stakeholders, no va a generar los objetivos de los accionistas necesariamente, ¿no? Estamos tiramos el palito, y yo como perro lo persigo y recojo el palito y lo entrego, me dan mi palmadita, y se acabó. No, eso no funciona así. Y eso es un tema que es muy siglo XX y que tenemos que ir cambiando, ¿no? Entonces, cuando el líder recibe solamente respuestas, porque rara vez va a recibir preguntas, lo único que va a generar ese líder va a ser soledad, ¿no? No hay espíritu de equipo ahí. Entonces, tenemos que ir entendiendo, pues, que va a haber un elemento de frustración importante, ¿no? Y para ilustrar el momento de frustración digamos, de nuestro gerente, vamos a tratar de ver un mini video. Bueno, el audio se me pasó, mil disculpas. And now it's time for downtime with Chewbacca. No es la reacción que va a tener nuestro team, ¿no? Vamos a tener problemas. Al primer KPI incorrecto, vamos a romperlo, nos va a encontrar un objetivo porque nos sentimos terriblemente alejados de un proceso en el cual queremos que todos se involucren. Y lamentablemente no lo estamos logrando, ¿no? Cuando pensamos ahí en KPIs tenemos elementos que trabajar, ¿no? Cuando hablamos de métricas de innovación, peor aún, ¿no? Tenemos que preguntarnos doblemente qué queremos medir, ¿no? La innovación es una serie de esfuerzos que se soportan en una organización. Y no solamente en la organización, sino en otros terceros, para lograr mejoras importantes
a todo nivel. Y va a involucrar a la compañía misma como a sus stakeholders. Entonces, estamos hablando de una super estructura donde nosotros, como pequeñas hormiguitas, vamos a ir trabajando. Y a eso funciona también en una startup, porque también la innovación dentro de la startup va a ir alineada con otras funciones a la larga de explotar el negocio y de encontrar las nuevas líneas de experimentación para ese product market fit, y generar esos nuevos productos y esas nuevas experiencias y validar. Y ahí tenemos doble tarea, ¿no? Validar lo que ya tenemos, ¿no? Con las métricas, y por el otro lado, ir validando nuestro proceso para encontrar ese 2.0, ese 3.0, ese 5.0, ¿no? Es ir donde nunca más nadie ha ido, ¿no? Así, refraseando un poco al Star Trek, cuando en realidad, a veces, en muchas de nuestras startups que son copycats, ¿no? Es ir donde nadie sabe que ya fueron, ¿no? Pero que también funciona, también es innovación. Hay una innovación que se llama geográfica, ¿no? Entonces, la innovación es un gran canal de cómo, más que de qué es, ¿no? Nosotros tenemos que saber medir qué. Vamos a medir nuestros intentos, ¿no? Nuestro proceso de el verbo de innovar, de esa acción llamada innovar, ¿no? Y eso tiene varios puntos. Entonces, el producto, si estamos en una compañía, el producto le va a pertenecer productos, le va a pertenecer a un business unit, a una unidad de negocios. Gestión interna o incluso al área de recursos humanos. Y ahí es donde todos trabajamos con todos para todos, ¿no? Y aquí el último todos es un poco más amplio porque, como les digo, va más allá de la compañía, también involucra a los stakeholders. La innovación es un medio para sensibilizar a nuestros stakeholders. Y ese resultado van a ser más ventas, menores costos y menores riesgos, ¿no? A veces solamente pensamos en más ventas, nuevos productos, pero en realidad lo que estamos haciendo es generar una compañía más exitosa utilizando el conocimiento que tenemos allá afuera. Entonces, a veces, cuando me preguntan, oye, Javier, entonces los KPIs no sirven y los OKR son la solución. ¿Qué son los OKRs? Bueno, pues algunos que ya conocen de indicadores seguramente que habrán leído un poco de los OKRs, brandeados por este señor llamado John Doerr, que es un inversionista, ahora billonario, y que ha sido director de varias compañías, entre ellos Google, ¿no? Y bueno, pues los OKR son súper bonitos, ¿no? Súper atractivos porque justamente resuelvan el problema que estamos mencionando de los KPIs. Evitan, o al menos en parte, esa subjetividad, sobre todo en el momento de accionar, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de diseñar una métrica, lo que hacen es poner una meta, un objetivo, y ese objetivo, digamos, es lo que buscamos cumplir, ¿no? Y los KPIs, los OKRs, ¿no? Los podemos, digamos, bajar a lo largo de toda la organización y acomodar a las funciones, digamos, que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces es súper bonito porque es como generar un hilo invisible, un manto invisible, ¿no? Que nos va a ayudar y alinear para co-crear, para colaborar, ¿no? Entonces, el objetivo clave no va a ir atado a un procedimiento, más bien el objetivo clave es la presa que vamos a cazar en el bosque, pues como si estuviéramos, pues, digamos, en sesión de cazar un pequeño animal en el bosque, y nuestro equipo, pues, es el que tiene que imaginarse, ver las maneras de llevar esa tarea a cabo, ¿no? Podemos poner una trampa, podemos cavar un hueco para que se caiga el animalito ahí, podemos estar con arco y flecha, algunos usarán, no sé, armas más sofisticadas, pero tenemos que imaginarnos un balance equilibrado de medios para llegar a ese objetivo, ¿no? Y ahí es donde vamos a trabajar, ahí donde los OKRs calzan muy bien, pues, con algunas metodologías de trabajo denominadas Agile, ¿no? Como puede ser el Scrum, ¿no? Ahí funciona bastante bien ahí, ¿no? Pero
cuando hablamos de OKRs, pues tenemos que entender que la organización, ¿no? La tenemos que observar, ¿no? Al cuadro algo que usualmente no se hace mucho notar en el mundo, usualmente democrático del Agile, ¿no? Y es que hay elementos top-down, ¿no? Que son clave, o sea, que vienen desde, digamos, desde la gerencia central, desde los dueños, ¿no? Que son clave para que el equipo de innovación pueda centrarse en su cómo, ¿no? O sea, acuérdense, nosotros en el equipo de innovación estamos mezclados en el cómo. Entonces tenemos que ser potentes, tenemos que ser elegantes. Entonces hay elementos como la visión, los objetivos, el diseño organizacional, las tareas, los recursos y las variables medibles, ¿no? Entonces, parte importante es de la visión, tenemos que ver hacia dónde queremos ir como organización, dentro de los objetivos, qué queremos lograr como organización. En el diseño, tratar de organizarnos para hacerlo mejor, para lograr esos objetivos mejor. Y, obviamente, diseñar también los pasos, recursos que son necesarios y también críticos. Y con todo eso detrás, poder ir midiendo el logro del objetivo o la visión y además ver cuáles son los valores que yo quiero reportar a mi CEO o a mi directorio. Entonces, en esa última etapa va a estar el equipo de innovación y ahí es donde tenemos que lidiar, ¿no? ¿Por qué? Porque los OKRs, ¿no? Digamos, podemos inferir ahí, pues, que los OKRs no siempre nos van a servir porque no dominamos todo el espectro de toma de decisiones, ¿no? Pero sí dominamos el ámbito de responsabilidad y las acciones. Entonces, los OKRs, ya estoy anticipándome un poco ya para ir terminando, van mucho hacia ese mundo, ¿no? Para un equipo de innovación hay que determinar claramente cuál es nuestro dominio de acción para determinar si es que vamos a usar OKRs o no. No es un tema usarlo o no, o sea, no es tan sencillo como eso, no es blanco y negro, ¿no? Es usarlo cuando más nos sirva, cuando tengamos más control. Y como alternativa media entre los KPIs convencionales, tenemos a las familias de métricas o a las One Metric That Matters, ¿no? Las familias de métricas, lo que tratan de hacer es, que también se les llama portafolio de métricas, es asegurar una cartera de medidas, ¿no? De mediciones que cubren los impulsores de innovación, que pueden ser de capacidad organizacional, de rentabilidad de la inversión y métricas de liderazgo. ¿Por qué? Porque estamos midiendo el cómo, ¿no? Pero no nos tenemos que alejar del punto central, que es la rentabilidad de la inversión, que es el fin que estamos buscando, ¿no? Adicionalmente también, para ir ya terminando, ¿no? Tenemos los One Metric That Matters, ¿no? Las métricas únicas, donde por cada proceso encontramos una métrica, que puede ser cualquiera de estas que están acá, que es la que busquemos que sea clave para medir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo mis métricas? ¿No? O sea, los OKRs nos ayudan en un plano, cuando tenemos los objetivos bajo control. Las familias de métricas nos sirven para medir a profundidad, pero necesitamos obviamente instrumentación para poder hacerlo, ¿no? Y los OMTMs, One Metric That Matters, cuando las métricas principales sean muy claritas, ¿no? Cuando yo puedo escoger una que representa todo un proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las métricas pues, las claves para lograr métricas consistentes? Bueno, pues tenemos que buscar, digamos, tenemos que buscar rápidamente la conciliación con el equipo, ¿no? Tenemos que ver la cultura, tenemos que ver cómo estamos empoderados. De esa manera podemos decidir por cuáles son las claves, ¿no? Y ahí es donde nos quedamos un tanto y más bien seguimos colaborando. Muchísimas gracias a todos.